y que no estemos en la mitad de la presentación o los pille con menos contenido. Ya vamos en 2 minutitos a empezar. En 1 minuto vamos a iniciar. Ya, ahora sí, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo del programa PAIL, que apoya a Senadis y ejecuta Fundación Descúbreme desde el año pasado. ¿Ya? Hoy vamos a tener un módulo particularmente denso, porque es un módulo que tiene algunas cifras. ¿Ya? Vamos a ver, ahí están los de Peñón, se tuvieron serios problemas técnicos, así que ahí van a ir ingresando. Bueno, primero me voy a presentar porque hay gente nueva. Hoy está Sofía Durán incorporándose al programa. Así que bienvenida, Sofía. Eh, bueno, hoy día la relatora soy yo. Vamos a estar, estas 2 horitas van a estar conmigo. Soy Ana Díaz, coordinadora Zona Norte de Fundación Descúbreme. Soy educadora diferencial. Además, llevo 8 años trabajando para la fundación y en general lidero empresas que están asociadas al rubro minero o prestadoras de servicio. Ese es como mi expertise en la fundación, ¿ya? Ruego si pueden apagar los micrófonos para que me puedan escuchar y no haya interferencia. Hoy también está presente Manuel Muñoz, que es nuestro intérprete de lengua de señas. Bienvenido, Manuel. Esto es para asegurar, ¿cierto?, la accesibilidad de la información. Como les decía, hoy día vamos a ver el módulo 3, que tiene que ver con los segmentos de la diversidad. ¿Ya? Vamos a ver grupos de interés. Esta información es importante porque va a un poco determinar, ¿cierto?, cuál va a ser la estrategia que van a querer ustedes utilizar para atraer talento diverso a la organización. Y también para poder determinar, ¿cierto?, cuáles de estos grupos de interés ustedes pueden identificar en su organización y así crear procedimientos en relación a ellos, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos, ¿cierto?, de una empresa inclusiva y diversa, una de las acciones que debemos hacer para gestionar la diversidad es poder, ¿cierto?, revisar los procedimientos de toda la organización, ¿ya? Yo sé que suena complejo, ¿cierto?
pero la idea es que podamos irlo haciendo paulatinamente. Eso más o menos lo conversamos, ¿cierto?, en el módulo 1 y 2. Hoy vamos a ver discapacidad, vamos a ver género, vamos a también ver conceptos de diversidad sexual y de género, interculturalidad, generaciones y por último vamos a ver el doble desafío para la inclusión de mujeres con discapacidad. ¿Ya? A veces el tiempo no nos va a permitir ahondar, ¿cierto?, en tanto en cada uno de estos grupos de interés, pero si ustedes que tienen alguna consulta adicional que haya surgido después de esta sesión, la pueden hacer llegar y yo se las contesto de manera interna. Vamos a comenzar entonces con el primer grupo de interés que tiene que ver con discapacidad. Para afianzar el concepto, este es un concepto que vamos a ir viendo casi en todos los módulos para que así lo podamos recordar. Y tiene que ver con qué entendemos por discapacidad. Hoy tenemos un enfoque biopsicosocial, que quiere decir de que vamos a tomar no solo la condición de la persona, sino que también las variables o las dificultades, barreras que le va a colocar el entorno para que esa persona pueda participar en igualdad de condiciones. Hace un tiempo atrás, nosotros considerábamos discapacidad solo como el primer globito que sale aquí. Condición física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente. Solo nos enfocábamos a la condición, ¿cierto?, clínica de la persona. Hoy lo entendemos con las condiciones, ¿cierto?, que presenta esa persona desde la salud, ¿cierto?, pero más las barreras que le va a colocar el entorno. Y eso va a generar una limitación en la participación, tanto en la vida social, educacional y laboral, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Y acá va a ir variando dependiendo del autor, ¿cierto?, que nosotros encontremos. Muchos hacen otras clasificaciones, pero hoy día vamos a partir, ¿cierto?, desde la clasificación que utiliza nuestro organismo competente en nuestro país, que es el COMPIN. Vamos a encontrar entonces discapacidad en el área física, discapacidades sensoriales y discapacidad psíquica o mental. ¿Ya? ¿Cuáles son las discapacidades del área física? Son todas las condiciones, ¿cierto?, que producen menoscabo de la capacidad física o de las destrezas motoras. ¿Ya? Es decir, que comprometen la movilidad para la realización de actividades. Acá, por ejemplo, tenemos el uso de silla de ruedas, ¿cierto? Alguna persona con alguna dificultad en alguna de sus extremidades, ya sea superiores o inferiores, etcétera. Todo lo que involucre el aparato motor. Luego tenemos la discapacidad sensorial, que tiene que ver con las condiciones visuales, auditivas o de la comunicación, y que éstas dificultan la participación de la persona en el desarrollo de actividades. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la discapacidad, como decía, visual, la ceguera, ¿cierto? Y ahí están todas sus gamas en porcentaje, ¿ya? También las auditivas, ¿cierto? También tenemos porcentajes en el rango de discapacidad auditiva. Y las discapacidad del área de la comunicación, por ejemplo, las dislalias, las disfasias, ¿ya? Luego tenemos la discapacidad psíquica o mental. Y acá tenemos, como lo dice el nombre, ¿cierto?, dos grupos. Las de causa psíquica, que están presentes en personas con limitaciones en el comportamiento adaptativo, derivadas de una enfermedad del área psíquica, ¿ya? Y tenemos también las de causa intelectual, presentes en personas con limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. Recordar que cuando queremos evaluar, por ejemplo, el funcionamiento intelectual, tenemos pruebas estandarizadas que son aplicadas por los psicólogos, ¿ya?
y ellos determinan el rango de funcionamiento intelectual. Ahí tenemos algunos ejemplos como, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome X frágil. El TEA también está considerado dentro del área psíquica o mental. Hoy en día, ¿cierto? Está la intención, ¿cierto?, de poder cambiar de clasificación al TEA, ¿ya? Pero sin embargo, el diagnóstico, si nosotros lo vamos a revisar, ¿por qué está clasificado en este grupo, ¿cierto? Tiene que ver con que el TEA, dentro de sus características o sus señales, ¿cierto? Tiene que ver con el funcionamiento o el comportamiento adaptativo, ¿ya? Así que eso. Y ahora pasamos. Hoy, ¿por qué estamos hablando, cierto, de discapacidad en los entornos laborales? Tiene que ver con que tenemos hoy en día una ley, ¿ya? Y esta es la ley 21.015. Vamos a hacer un repaso rápido de esta ley y cómo aplicar la normativa en las empresas, ¿ya? Esta ley indica que las empresas de 100 o más trabajadores deben incorporar el 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez en sus organizaciones, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es promover la inclusión eficaz de personas con discapacidad. ¿Cómo? A través del establecimiento de esta cuota, que ya definimos, ¿cierto?, que es el 1% del total de trabajadores deben ser personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. Hay empresas que consultan, ¿cierto? Dicen, oye, pero ya me dijeron que ya no servía como contratar personas con asignatarias de pensión de invalidez. La ley lo indica así, ¿ya? Pueden ser personas que tengan su certificación respectiva, credencial de discapacidad, o que tengan una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. La ley indica que la forma de cumplir la ley es contratar de manera directa personas con discapacidad. Yo voy a contratar personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Dice además, ¿cierto?, cómo se va a calcular la cuota de contratación. Se va a considerar el número de trabajadores al último día de cada mes, sumarlo y dividirlo por la cantidad de meses que corresponde, ¿ya? Y ahí voy a tener el 1%, ¿cierto? Bueno, lo voy a multiplicar por 1 y me va a dar el 1%. Y además la ley indica que los contratos que se celebren para el cumplimiento de esta ley con las personas, ¿cierto?, con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, deben obedecer al principio de la no distinción. ¿Qué significa esto? Que los contratos de los trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez deben ser los mismos que para cualquier otra persona de la organización. No hay un contrato específico ni diferente, no. El contrato es el mismo, ¿ya? Ahora, la ley también establece que pueden haber empresas que efectivamente no hayan podido contratar personas con discapacidad, ¿ya? Pero dice que solo hay 2 razones por las que la empresa no pueda contratar personas con discapacidad. ¿Y cuáles son esas? Uno, que las naturalezas de las funciones de mi organización no me van a permitir contratar personas con discapacidad, o que hayan falta de personas interesadas en las vacantes o en los puestos que yo publique, ¿cierto?, que tenga abiertos, de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Ahora, si yo tengo una de estas 2 razones para no haber podido, ¿cierto?, contratar personas con discapacidad, yo puedo utilizar, y la ley me entrega, ¿cierto?, 2 formas de cumplir la ley de manera subsidiaria. Si yo no puedo contratar y tengo una de estas 2 razones, no puedo dejar de cumplir la ley. La ley me dice que de igual manera yo debo cumplir, pero voy a cumplir de manera subsidiaria, con otra forma, ya que no va a ser la contratación directa. Uno,
a través de la celebración de contratos de prestaciones de servicio con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o efectuando donaciones en dinero a proyectos, programas, asociaciones, corporaciones o de fundaciones que trabajen por la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este punto es importante esta consigna de que deben ser organizaciones que trabajen por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Estas donaciones no pueden ser dirigidas a cualquier organización que trabaje por personas con discapacidad, ¿ya? O para personas con discapacidad. Por ejemplo, no podemos donarle a la Teletón. La Teletón dentro de sus estatutos, ¿cierto? Dice rehabilitación de personas con discapacidad. No trabajan por la inclusión laboral, aunque tengan, ¿cierto? Sus líneas de trabajo dentro de sus estatutos está solo la rehabilitación. Solo a modo de ejemplo, ¿ya? Bueno, este año, bueno, el año pasado, el 2023, fue un poco un caos el cumplimiento de la ley porque sale un nuevo decreto, ¿ya? Que es el decreto número 36, que vino a modificar algunos aspectos del cumplimiento de la ley 21.015 y entregó aclaraciones para el cumplimiento de la otra ley, ¿cierto? Que es complementaria de la 21.015, que es la 21.275. ¿Y cuáles son estas modificaciones que hizo este decreto? Las vamos a ver a continuación. Primero, el objetivo. ¿Por qué salió el decreto 36? Este decreto sale en noviembre del año pasado y la idea y el objetivo es poder entregar una mayor fiscalización de las normas de inclusión, incorporar adecuaciones, ¿cierto?, a la ley 21.275. Ese es el objetivo, mejorar el proceso de fiscalización. ¿Cuáles son las modificaciones a la ley 21.015? Uno, modifica el periodo del cálculo del 1%. Dos, establece consideraciones para la utilización de razones fundadas y medidas subsidiarias de cumplimiento. Y modifica la fecha de pago de medidas subsidiarias de donación. Luego salió un dictamen, que ahí está el número del dictamen, salió en diciembre del 2023, y el dictamen fue para poder aclarar algunas indicaciones del decreto 36. ¿Cuáles son las modificaciones? Primero, en relación al cálculo de la cuota de contratación. El cálculo de la cuota de contratación, es decir, la forma de calcular el 1%. Primero, dice que el periodo de cálculo va a ser 12 meses previo al 31 de octubre del año anterior a la comunicación electrónica. Vamos este año a trabajar, ¿cierto?, por el 2025. Entonces, el ejemplo que está aquí es para la comunicación electrónica de enero del 2025. Para yo saber cuál va a ser el 1% que yo voy a tener que contratar, ¿cierto?, de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez para el 2025, lo voy a calcular con la dotación del 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de octubre del 2024. ¿Ya? Ese va a ser el periodo que yo voy a utilizar para poder calcular mi cuota de contratación para el año completo, para todo el 2025. Esta ley además indica, ¿cierto?, que yo en enero del 2025, cuando hago la declaración, ya voy a tener que tener contratado mi 1%, ¿ya? ¿Cómo o qué número de personas vamos a tomar en cuenta para hacer este cálculo? La ley, este decreto, indica lo siguiente. Se considera lo que la empresa informa en la planilla de declaración y o pago de cotizaciones de cada uno de estos meses, es decir, desde
enero, desde el 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de octubre del 2024. O sea, en octubre de este año, ustedes ya deben tener, ¿cierto? Como les mencionaba, su 1% para el 2025. En caso de que les falten personas a contratar, la idea es que ustedes tengan noviembre y diciembre para poder ejecutar las contrataciones que les falten y lleguen a enero con el 1% cubierto. Se mantiene el cálculo al decimal, a la aproximación al decimal inferior. ¿Ya? Por ejemplo, si mi 1% me da 13,8, el 1% va a ser 13. No va a ser 14, va a ser 13. Aunque me dé 13,9, va a ser 13. Se aproxima al entero inferior. Ok. En cuanto a las razones fundadas, es decir, las dos únicas razones por las cuales nosotros no vamos a poder contratar personas con discapacidad en la organización, entrega algunos lineamientos. Primero, en relación a la falta de postulantes, indica, ¿cierto?, que yo voy a tener que ejecutar mis publicaciones de vacantes en la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Puedo utilizar mis plataformas que utilizo comúnmente? Sí, pero la obligatoria va a ser la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Y por qué? Porque a través de ella yo voy a poder obtener un certificado de esa publicación para poder subirlo en mi declaración y decir que efectivamente no hubieron personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez interesadas en mis vacantes, ¿ya? Como mencionábamos, uno de los objetivos, ¿cierto?, que tiene este nuevo decreto es el de poder mejorar el proceso de fiscalización. Por tanto, estamos poniendo, ¿cierto?, todo esto en línea para que el organismo competente pueda fiscalizar de manera efectiva. Ante el término de contrato, ya sea por renuncia o por desvinculación, ¿cierto?, debo publicar la oferta dentro del mes siguiente al que se produce la vacante. En relación a la naturaleza de las funciones, esta medida o esta razón por la que no pude contratar personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez era utilizada por muchas organizaciones en donde su giro aducía a una actividad compleja, ¿ya? Y solo aducían a ese giro. Por ejemplo, elaboración de explosivos. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero para que lo entendamos. Elaboración de explosivos, entonces ese era el giro, entonces la empresa decía, no puedo contratar personas con discapacidad porque la naturaleza de las funciones de mi organización no me permiten contratar personas con discapacidad y con eso bastaba. Bueno, hoy día este nuevo decreto viene un poco a complejizar, ¿cierto?, el poder seleccionar esta razón, ¿ya? Excluye, y lo dice así, se excluye el giro principal de la empresa como razón fundada, ¿ya? Y lo segundo es que para poder aducir esta razón para la no contratación, deben realizar un informe de todos los puestos de trabajo, todos los puestos laborales, y demostrar que ningún puesto puede ser desarrollado por una persona trabajadora con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez. Este documento, este informe con el análisis de todos los puestos de la organización, debe ser firmado por el representante legal y por el gestor de inclusión laboral. Es difícil, es muy difícil poder aducir a esta razón. Deben comprobar que ninguno de los puestos puede ser utilizado, ya sea la línea operativa, la línea administrativa, etc. ¿Ya?
Vamos a continuar. Una vez vistas las razones, ¿cierto?, para no poder contratar personas con discapacidad, estas dos razones que entrega la ley, si nosotros podemos elegir una de estas dos razones, podemos entonces cumplir, ¿cierto?, de manera subsidiaria. Antes se llamaban medidas de cumplimiento alternativo. Hoy este decreto cambia el nombre a medidas subsidiarias. ¿Ya? Primero tenemos que podemos cumplir la ley con contratos de prestaciones de servicio. Y dice, las personas con discapacidad subcontratadas deben prestar servicio de manera efectiva para la empresa principal, para la empresa mandante. Su contrato tiene que estar asociado al contrato de licitación con la empresa mandante, ¿ya? Esa es la idea. Informar los números de la cédula de identidad de las personas trabajadoras que prestan servicio específicamente en la empresa obligada. Cuando ustedes hacen la declaración y toman esta medida subsidiaria, la plataforma les pedía poder subir, ¿cierto?, el número de cédula de identidad de esa persona. Y eso porque su contrato debía estar actualizado en el registro electrónico laboral. ¿Ya? A las empresas que no le aparecían poniendo la cédula de identidad, no le aparecía la persona, es porque la empresa prestadora de servicio no había actualizado su registro electrónico laboral. Así que eso es importante a considerar porque quiere decir que ustedes van a tener que mantener comunicación fluida con sus empresas prestadoras de servicio y en el caso de que ellos contraten una persona con discapacidad para su empresa, van a tener que mantener ese registro electrónico al día o bien ingresado. ¿Ya? En cuanto a las donaciones, deberán ser realizadas en el mes de enero del año de envío de la comunicación electrónica en forma previa a su remisión, previo, ¿cierto?, a el transcurso del año. En enero yo ya voy a tener que tener mi 1% cubierto. Si no lo tengo para el año en curso, ¿cierto? Si no lo tengo, voy a tener que utilizar una medida subsidiaria aduciendo a las razones, ¿cierto?, que nos entrega la ley. Ay, ¿por qué no sale eso? No sé por qué no sale, pero bueno. Además, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sacó, ¿cierto?, un nuevo decreto que entrega una prórroga para el pago solo por el año 2024. ¿Por qué sucedió esto? Como se salió este decreto 36 en noviembre del año 2023, muchas empresas tuvieron que ejecutar la donación en diciembre para hacer el cumplimiento del 2023 y en enero para hacer el cumplimiento 2024. Como hubieron hartos reclamos, hartos levantamientos en relación a que eran 2 meses consecutivos, ¿cierto? Y las empresas no estaban preparadas para esto, se sacó este decreto de manera transitoria, ¿cierto? Porque va a ser solo por el 2024, en donde les permitía a las empresas que tuvieran que donar, ¿cierto? Porque no habían llegado a su 1% por el 2024, pudieran ejecutarlo hasta junio de este año, ¿ya? Ahora, para ver un poco también sobre algunas cifras en relación al concepto de discapacidad, vamos a ver este video para introducirnos en la temática.
Bueno, ahí pudimos ver este video, ¿cierto? Que un poco demuestra lo que pueden vivir, ¿cierto? Las personas que tienen alguna condición de discapacidad y que viven en un entorno, ¿cierto? En donde las personas no saben cómo poder apoyar, no saben cómo comportarse, no saben cómo referirse a una persona con discapacidad. Y para comentarles un poco la realidad que vivimos en relación a el número de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Esto es muy importante, como les mencionaba en un inicio, porque me permite, ¿cierto? Según la realidad en donde se encuentra, ¿cierto? Inserta mi organización, el poder ejecutar ciertas estrategias para poder atraer este talento diverso, ¿cierto? A mi organización. Y además también para saber, ¿cierto?, cómo está la realidad y si es que en mi organización tenemos personas con discapacidad. En Chile, el 17,6% de la población adulta, es decir, más de 18 años, tiene una condición de discapacidad. Eso aduce a 2.703.893 personas, ¿ya? Es un número bien significativo. Es un número que ha sido bastante estable por harto tiempo y es una de las razones también por las que tenemos hoy en día una ley que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad. También tenemos dentro de las estadísticas o la data existente que el gran porcentaje de personas con discapacidad se concentra en los primeros quintiles con más vulnerabilidad socioeconómica. Esto es bien importante porque muchas empresas, por ejemplo, dicen, oye, yo publico dentro de distintas plataformas mis vacantes, ¿cierto?, que tengo disponibles, pero si nos vamos a esta data que dice que el 40% de las personas con discapacidad se concentra en los quintiles con más dificultades, ¿cierto?, socioeconómicas, muchos de ellos contarán con computador, tendrán acceso a Internet. Es algo que me puede ayudar a poder visualizar otras formas, ¿cierto?, de poder compartir mis vacantes. También otra data importante que deben considerar es que las personas, este porcentaje, ¿cierto?, de personas con discapacidad, la mayoría de ellos se concentra en edades más adultas, ¿ya? Ahí vemos, ¿cierto?, la estadística y también vemos la separación que hay entre hombre y mujer. Si consideramos hombre y mujer, de esta población, un 21,9, un 22% son mujeres y 13% son hombres. Ahora vamos a pasar al segundo grupo de interés, que tiene que ver con género. Cuando hablamos de género, tenemos que hacer la distinción entre sexo y género. Sexo lo vamos a entender como las diferencias biológicas que hay entre hombre y mujer, tales como genética, hormonales, reproductivas, etc.
Y género lo vamos a entender como la construcción cultural de las diferencias entre los sexos. ¿Qué se piensa que son los hombres y qué se piensa que son las mujeres? Aquí vamos a encontrar un concepto interesante que tiene que ver con los roles de género. Y estos roles de género se van definiendo el cómo deben comportarse las personas, según el género que les fue asignado al nacer. Así se han ido estableciendo, ¿cierto?, una serie de normas, patrones, estereotipos que se han normalizado a tal nivel que parecen inherentes a los seres humanos, como si estas diferencias fueran naturales. Ejemplo de esto son el comportamiento doméstico, encargarse de los niños y labores de aseo del hogar. Aspectos físicos, formas de vestir, las mujeres se visten con vestido, usan maquillaje, el hombre utiliza pantalón, usa barba, ¿cierto? También las formas de hablar. Por ejemplo, cuando nos dicen hablar como señorita, es decir, sin garabatos. Además, también se empiezan a definir, ¿cierto? Según estos roles de género, los rasgos de personalidad. Las mujeres tenemos que ser suaves, dulces, mientras los hombres tienen que ser toscos y enfáticos. Incluso, estos roles de género también vienen a afectar, por ejemplo, el área en donde nos ocupamos o en donde nos desenvolvemos. Las mujeres en general suelen asociarse a los servicios, a las áreas de servicio, ¿cierto? A las humanidades, habilidades blandas. Se asume, por ejemplo, si es mujer que es enfermera y si es hombre es doctor. Tenemos esos roles, ¿cierto?, de género que vienen como dictados por las generaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de roles de género, como estábamos hablando recién, ¿cierto? Aducimos, por ejemplo, el comportamiento doméstico. Algunas personas esperan que las mujeres se encarguen de los niños, que cocinen, limpien la casa, mientras que los hombres deben encargarse de las finanzas, el automóvil, de reparaciones, etc. En cuanto al aspecto físico, se espera que los hombres y las mujeres se vistan y se arreglen de forma estereotipada, según su género. Los hombres con pantalones, con pelo corto, las mujeres con vestido y maquillaje, ¿cierto? En cuanto a los rasgos de personalidad, por ejemplo, se espera que las mujeres sean complacientes y emocionales y que los hombres sean seguros y agresivos. En línea con lo anterior, estos roles de género y estereotipos se reflejan a lo largo de toda la vida y se traducen en brechas. Por ejemplo, en los primeros años y niñez se ve reflejado en cómo la crianza y los intereses de los padres influyen en las personalidades, en las aspiraciones, en las habilidades de los niños. Por ejemplo, los juegos para niños y niñas o los deportes para niños y niñas, ¿cierto? Lo mismo en la adolescencia. Se van inculcando los roles tradicionales de género, la mujer asociada al hogar y al cuidado, y esto puede llevar a distintas problemáticas futuras, como por ejemplo el embarazo adolescente, la violencia, el abandono escolar. ¿Por qué voy a estudiar si yo me voy a quedar, ¿cierto?, cuidando la casa? En la adultez se refleja en la segregación ocupacional y también en peores condiciones laborales, en términos como hablamos de salario, tipos de contrato, en jornadas. Y esto es menos oportunidades laborales. Y finalmente en la vejez, por ejemplo, nos encontramos con que las mujeres tienen jubilaciones más bajas. ¿Qué hace esto? ¿Cuál es la brecha a la que apunta? A que tenemos menos independencia. Alguna estadística que tiene que ver con el género en nuestra población. Nuestra población en nuestro país tenemos un 52,4% de mujeres versus un 47,6% de hombres.
En cuanto a la participación laboral, bueno, en el primer cuadrito vemos claramente, ¿cierto?, que hay más mujeres en nuestro país que varones. En cuanto a la participación laboral, esto se invierte, ¿cierto?, drásticamente. Tenemos que la mujer, el 52% participa, ¿cierto?, o tiene participación laboral, versus un 73% de los hombres. Cuando preguntamos, ¿cierto?, al porcentaje de mujeres que no tiene participación laboral, ¿cierto?, ¿por qué no tiene un trabajo, ¿cierto?, o no quiere participar del mundo del trabajo, ¿cierto?, el 35,3% menciona que no trabaja por los cuidados del hogar. Y solo un 3,7% de los hombres aduce a que no participa del mercado laboral por los cuidados del hogar, ¿ya? Aún entonces tenemos, ¿cierto?, esta cultura de que la mujer debe cuidar su hogar y el hombre sale a trabajar. La idea es poder derribar, ¿cierto?, estos mitos, estos prejuicios, ¿cierto?, que tenemos en cuando hablamos de género. Tercer grupo de interés, diversidad sexual y de género. Aquí también tenemos que clarificar, ¿cierto?, algunos conceptos cuando hablamos de orientación sexual e identidad de género. Primero tenemos, ¿qué es la orientación sexual? La vamos a entender como la atracción física, emocional o romántica que se siente hacia una persona según su género, ¿ya? ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción particular respecto del propio género, el cual puede corresponder o no al sexo biológico. Y tenemos también el colectivo LGTBIQ+. Cada vez le vamos sumando, ¿cierto?, siglas a este concepto. Es un término, ¿cierto?, que comenzó a utilizarse para incluir a distintas orientaciones sexuales e identidad de género. Este término comenzó a utilizarse en los años 90, cuando se empezó a hablar abiertamente de ello, ¿ya? En un principio se hablaba solo de LGB, lesbiana, gays y bisexual. Aún no se planteaban otros términos, como por ejemplo el transgénero, transexual, intersexual o queer, que es lo que se significa el resto de las siglas que se han ido incorporando, ¿ya? En el siglo XXI ya comenzamos a hablar de LGTB, la sigla más utilizada hasta los últimos años. El acrónimo tiene sus críticos, ¿ya? Especialmente entre aquellos que argumentan que ningún término puede abarcar todo el espectro de género y expresión sexual. Una variedad de organizaciones, académicos y gubernamentales, incluido el Instituto Nacional de Salud, han adoptado recientemente el término minoría sexual, ¿ya?, y de género. Y este es un intento por ser más inclusivos. Es casi seguro que las palabras que la gente usa para describir la expresión de género y la identidad sexual seguirá evolucionando. Ningún término es perfecto o completamente inclusivo. Y esto es también válido para muchos conceptos, ¿ya? Así también fue, por ejemplo, evolucionando el concepto de discapacidad. Vamos entonces a definir cada una de estas siglas, ¿ya? Para los que no lo sepan. L es una mujer lesbiana, ¿cierto? Y cuando se siente atraída por otra mujer a nivel sexual o afectivo. G deriva del inglés, se refiere a gay, ¿cierto? Esta palabra ha sido adoptada en casi cualquier idioma para identificar a hombres homosexuales, es decir, aquellos que se sienten atraídos por otro hombre. La T se refiere a las personas transgénero. Son aquellas que nacen con genitales y características físicas de un género, pero se sienten del contrario.
se trata de género y no de sexo. En caso de las personas transexuales, sí podemos decir que ha habido una operación para llevar a término la adecuación de su cuerpo con su identidad de género. B se refiere a las personas bisexuales, cuando le atraen hombres y mujeres, tanto a nivel sexual como emocional. Y en este punto ya nos perdemos un poco, ¿cierto?, en la denominación de algunos grupos, ¿cierto? Pero el I se refiere a intersexuales, que nacen con genitales de ambos sexos al mismo tiempo. Algunas de estas personas pueden tener una combinación de cromosomas que hace imposible poder asignar un sistema binario, varón o mujer. Y tenemos la Q, que se refiere a queer. Dentro de este colectivo están todas aquellas personas que no se identifican con ninguna etiqueta y que ellas quieren vivir su identidad sexual de forma libre, sin discriminación. Se habla también de género fluido. Queer es un término tomado del inglés que se define como extraño, poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género. Después tenemos el más. Esta sigla en los últimos años se han ido añadiendo, ¿cierto?, para incluir a otras minorías que no encuadran en ninguna de las anteriores grupos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos a las personas que se definen como pansexuales, omnisexuales, demisexuales, asexuales, entre otras. Son hartos términos. Es difícil poder como acordarse de cada uno. En cuanto a la estadística en nuestro país, datos interesantes. En diversidad sexual, en nuestro país tenemos un 3% que se reconocen como personas lesbianas o gays, ¿ya? Un 4% se reconocen como bisexual. El 2% pansexual o asexual. Y el 2% como trans y no binario. En relación a la discriminación que siente el colectivo, ¿cierto?, de personas LGBTIQ+. O sea, 89,3% de esta población se ha sentido discriminada por su orientación sexual. El mismo porcentaje se ha sentido discriminada también por su identidad de género. 82,9% dicen haber sufrido discriminaciones verbales. Es harto porcentaje. Ahora, estas discriminaciones, ¿cierto?, o sentimientos de discriminación o las discriminaciones verbales, se les pregunta dónde ocurren generalmente. El 53,4% menciona haber sufrido discriminación en espacios públicos, calles, parques, etc. El 44,7% en su hogar. Lo que habla, ¿cierto?, de importantes barreras en relación a las redes de apoyo en este colectivo. El 21,7% en el transporte público. Y el 12,3% en su lugar de trabajo. Es importante conocer estas cifras porque pueden ser parte de nuestra organización, ¿cierto?, alguna persona que se reconozca dentro de este grupo. Y debemos, ¿cierto?, poder crear las estrategias para que estas discriminaciones no sucedan en nuestros entornos laborales, porque estamos hablando, ¿cierto?, de ser organizaciones inclusivas y diversas. Acá tenemos algunos titulares como para un poco dar reflejo de qué ocurre, ¿cierto?, a nivel comunicacional.
tenemos un 80,8% de las personas en Chile aceptan la homosexualidad. ¿Qué les parece a ustedes este titular? ¿Creen que es así? Ahora necesito de la participación. Hola, buen día. Yo no sé si Hola. será así, pero me parece que es una cifra aceptable para los tiempos en los que estamos. Sí, yo también considero que es una cifra aceptable. Debiese ser así, ¿cierto? ¿Qué opina el resto? Anita, Carolina. Sí, sí. sí, a mí ya pese a que la cifra puede ser alta, igual me choca que el texto diga que un 80% aceptan la homosexualidad. No sé, creo que igual la frase es fuerte, aunque sea comillas, como que se está mostrando como un Algo avance, pero es positivo. como la Sí. aceptan, ¿no? Ya chuta, menos mal que lo están aceptando. Suena, no sé, me genera Sí, como un ruido interno. sí, eso es bien importante porque nuestros medios de comunicaciones, bueno, en el módulo que viene, el 4, vamos a hablar sobre la comunicación inclusiva y cómo también nuestros medios de comunicación van influyendo y tienen este lenguaje que es complejo, como que llama también a la discriminación. ¿Ya? Bien, Carolina. Gracias, gracias por tu aporte. Bueno, este titular lo podemos contrastar con otros titulares. Por ejemplo, el 70% de los trabajadores del colectivo LGBTIQ+ en Chile reconoce haber sufrido violencia y acoso laboral. El 70%, y solo hay 2 años de diferencia entre el 80% y el 70%, y son cosas totalmente distintas. ¿Ya? Y acá tenemos uno también del 2023 y dice, casos de homofobia y transfobia bajaron, pero los crímenes de odio subieron en el 2022. Si bien hoy en día hablamos, ¿cierto?, sobre este colectivo y de hecho, por ejemplo, si le preguntamos a personas más jóvenes, niños, ¿cierto?, no es tema. Para ellos no es tema. Em, pero sí hay cifras importantes que dicen que los crímenes de odio han subido. Y eso tiene que ver también con la visualización, ¿ya? Aún somos intolerantes como sociedad, ¿ya? Y lo importante es poder, ¿cierto? Crear estrategias, como les decía, para que esta intolerancia y estas formas de visualizar un grupo, ¿cierto? Que no es menor en nuestro país, pueda ser aceptado, pueda ser tratado en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y se pueda desarrollar adecuadamente en nuestros entornos laborales. Vamos a pasar a otro grupo, interculturalidad. Acá vamos a hablar de personas migrantes, ¿ya? ¿Y qué se define como migrante? A toda persona que se traslada fuera de su residencia habitual. La migración puede ser interna, es decir, dentro del mismo país, o externa, fuera del país. También puede ser temporal o permanente. Hay muchas razones por las que las personas deciden migrar, ¿ya? Principalmente se vincula a la búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida. La migración se constituye como un derecho humano. Neria nos preguntaba el módulo pasado, el que tuvimos presencial, si la migración estaba dentro de los derechos humanos, y sí, Neria. Ahora contesto tu pregunta, está dentro de los derechos humanos establecidos, ¿ya? Las personas, ¿cierto?, dentro de un estado deben poder circular con libertad y elegir su residencia. Las nacionalidades, la etnia y los orígenes de las personas son un componente muy importante dentro de la diversidad y sobre todo en nuestro país, que se constituye ¿cierto?, una problemática bien compleja,
¿cierto? Porque tenemos un aumento masivo de la migración. La migración es algo histórico y natural de las sociedades. Siempre ha sucedido. Sin embargo, en Chile se han generado tensiones porque hay falta de preparación para recibir a esta población. Acá tenemos algunas estadísticas, ¿cierto?, importantes en relación a las personas migrantes. Personas extranjeras en Chile hay 1.674 personas extranjeras en Chile, en nuestro país. El 32,8 pertenecen a la comunidad venezolana, el 15,4 a Perú, el 11,7 a Colombia y el 11,4 a Haití. Hay otras nacionalidades hacia abajo, nos quedamos con las principales, ¿ya? En cuanto a género y edad, el 52,2% de este 1.600.000, ¿cierto?, de personas extranjeras corresponde a hombres y el 49,8% a mujeres. Y además, el 47,6% se ubican entre la edad entre los 25 y 39 años. ¿Ya? Ahora, en relación a la participación laboral, 79,7% del colectivo de personas extranjeras se encuentran activas laboralmente. Ahora, este porcentaje es un poquito engañoso, ¿ya? Porque cuando hablamos de personas activas, se refiere a estos conceptos que vemos desagregados aquí abajito en la slide. A personas ocupadas, y dentro de las personas ocupadas están las personas que cuentan con un contrato formal de trabajo, ¿cierto? Y tenemos también a las personas que se encuentran en el mercado informal, que eso corresponde a un 31,1%. Y también tenemos a las desocupadas, que son un 7,4%. ¿Y qué se refiere a las desocupadas? Son personas que no están trabajando, pero que están activas en búsqueda laboral, ¿ya? Así que ahí tenemos un porcentaje bien importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este 31,1% de personas que se encuentran en el mercado informal? No pueden acceder o tienen barreras para poder acceder, por ejemplo, a una vivienda. No tienen cómo acreditar renta, por tanto, no pueden arrendar. De ahí, ¿cierto?, nace la toma, ¿cierto?, en que finalmente la persona debe vivir en algún lugar, se toma un lugar y nacen las tomas y crecen las tomas, ¿cierto?, a nivel nacional. También vemos brechas a otros niveles, también salud, educación, etcétera. Es importante conocer estas cifras, como les mencionaba, porque dentro de nuestras organizaciones puede haber un porcentaje alto de personas extranjeras trabajando, ¿ya? Y un poco conocer también la procedencia, ¿cierto?, de las personas y el porcentaje que si se refleja o no en mi organización esta distribución. Algunos titulares. Nueva polémica en Estados Unidos. Detienen a 4 ladrones chilenos acusados de robar casas de lujo. Uno escapó. Como mencionábamos recién, a veces los medios de comunicación, ¿cierto?, exacerban algunos estereotipos, algunos prejuicios que tenemos hacia ciertos grupos de interés, en este caso de migrantes. Cuando nos toca, ¿cierto?, ser a los chilenos los señalados, nos sentimos mal, ¿cierto? Pero también señalamos a los migrantes en nuestro país. Por ejemplo, otro titular dice, venezolanos detenidos por robo y homicidio a metros de la Moneda. Apuñalaban para robar celulares. Estoy seguro que alrededor del Metro y la Moneda también hay chilenos, ¿cierto? Robando, también pueden haber peruanos robando,
finalmente, lo que hacen los titulares es destacar y poner como primeras señal, ¿cierto?, la nacionalidad de la persona que está robando alrededor de la moneda y del metro. Nosotros establecemos, ¿cierto?, la característica de migrante y la asociamos, ¿cierto?, a esta actividad, ¿cierto?, de robar. Y eso se va instalando en la conciencia de muchas personas, ¿ya? Después tenemos otro titular: migración cifra en 1,6 millones la población extranjera en el país, el 90% de ellos está en situación regular o en trámite. La cifra representa cerca de un 8% de la población total, lo que pone a Chile dentro de los países que más población migrante recibe, según detalló el director del organismo, Luis Talla. El 8% de nuestra población son personas migrantes, ¿ya? Es una cifra importante a considerar. Por tanto, yo voy a revisar, ¿cierto?, dentro de mis políticas, ¿cierto?, dentro de mi organización, cuáles son los grupos que yo quiero impactar, cuál es el colectivo de personas en donde yo puedo tener a lo mejor más atracción de talento, ¿ya? Vamos a pasar a generaciones. ¿Qué entendemos por generaciones? Lo vamos a entender como el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibiendo una educación e influencias sociales y culturales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Esto es una definición cierta de generaciones extraída de la RAE del año 2014. En el mundo laboral cada vez es más frecuente que varias generaciones trabajen en un mismo entorno, ¿ya? Así también hemos ido clasificando a las generaciones. Tenemos distintas clasificaciones, por ejemplo, los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, ¿cierto? Generación X, los que están entre 1965 y 1980, los millennials entre 1981 y 1996, la generación Z de 1997 al 2012. Es importante, ¿por qué mencionar y hablar de generaciones? Porque cuando empezamos a clasificar, también vamos señalando ciertas características que pareciera que son común en esa clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, las personas mayores ya no son capaces de trabajar, o los millennials tienen ciertas características particulares, son irresponsables, empezamos a dar o a entregar, ¿cierto? O a colocar ciertas conductas según la época, ¿cierto?, en que nació la persona. ¿Cuáles son los desafíos, ¿cierto?, para el área de recursos humanos en relación a cuando hablamos de las generaciones? Aquí tenemos 4 desafíos importantes. Los profesionales de recursos humanos desempeñan un papel crucial en la gestión de la diversidad generacional en los lugares de trabajo. Algunos de los desafíos clave que enfrentan incluyen, primero, la comunicación efectiva. Cada generación tiene su propio estilo y preferencia de comunicación, ¿cierto? Para algunos es más fácil comunicarse de manera verbal, para otros les resulta más fácil la tecnología, ¿cierto? Eso sí tiene que ver con temas generacionales, ¿ya? Es esencial que los profesionales del área de personas, ¿cierto?, promuevan una comunicación efectiva y adaptada a las preferencias de cada generación. En general, esto se le atañe a las áreas de recursos humanos, pero finalmente todos nuestros procedimientos también tienen que tomar en cuenta como el nivel generacional que tenemos en nuestra organización, ¿ya? Los estilos de trabajo y expectativas laborales. Las diferentes generaciones pueden tener diferentes estilos de trabajo y diferentes expectativas laborales.
Es importante que los profesionales del área de personas aborden estas diferencias, ¿cierto? Para garantizar la satisfacción y el compromiso de nuestros colaboradores. También tenemos otra no menor desafío, que tiene que ver con el desarrollo profesional y la formación de nuestra organización o de los trabajadores, ¿cierto?, de nuestra organización. Debemos asegurarnos, ¿cierto?, de que las oportunidades de capacitación y de desarrollo estén adaptadas a las necesidades y preferencias de cada generación, promoviendo el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional. Cuando una persona deja de crecer profesionalmente en la organización, deja de tener desafíos, va perdiendo la motivación, ¿ya? Eso no quiere decir a lo mejor que va a trabajar mal, pero sí va a hacer lo justo, lo que se le ordena. Nosotros hoy queremos tener profesionales comprometidos, motivados, con ganas, y eso lo da en alguna medida el crecimiento profesional y las proyecciones que yo puedo tener en la organización. Es importante asegurarse de que las capacitaciones no estén dirigidas, por ejemplo, solamente a las personas más jóvenes. ¿Ya? También tenemos un porcentaje importante de personas mayores en la organización. Y el último gran desafío es la retención del talento. Este es un desafío clave, ¿cierto?, en las organizaciones, especialmente en entornos laborales con diversidad generacional y diversidad generacional creciente. En este punto es importante destacar que por distintas razones las personas mayores quieran seguir trabajando, por lo que es importante generar esta retención de talento considerando cosas como ajustes razonables. Los ajustes razonables no solamente los voy a aplicar o voy a hablar de ajustes razonables cuando hablamos de personas con discapacidad. No, los ajustes razonables son ciertas modificaciones razonables, ¿cierto?, que puedo hacer a los puestos de trabajo para que una persona pueda adaptarse adecuadamente. Algunas estadísticas. En cuanto al panorama internacional, se estima que al 2030 una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. Esas son las proyecciones, ¿ya? Tenemos que pensar también que la natalidad mundialmente ha bajado, ¿ya? Y eso también tiene que ver con que las mujeres hoy en día están derribando, ¿cierto?, los prejuicios de los que hablábamos, ¿cierto?, en un inicio, de cuando hablábamos de género, de que tienen que quedarse en casa, ¿cierto?, cuidando el hogar, cuidando a los hijos. Hoy en día tenemos mujeres que quieren salir a la fuerza laboral, por tanto postergan, ¿cierto?, el tema de la maternidad. Así que eso da en consecuencia que tenemos una población, ¿cierto?, mayor. La OMS también hizo como un estimado, ¿cierto? El porcentaje de personas mayores de 60 años entre el 2015 y el 2050 casi se duplicará. También hay estimaciones en relación a la OMS. En cuanto al panorama nacional, las cifras que debemos tener en consideración es que el 18,1% de nuestra población son personas adulto mayor, más de 60 años, ¿ya? Son 3.600.000 personas que son adultas mayores. Es un número importante, significativo. Por lo tanto, una de mis estrategias a lo mejor, ¿cierto?, para poder atraer talento diverso podría ser, ¿cierto?, el apuntar a este grupo de interés. También es importante recalcar que acá tenemos una interseccionalidad. Bueno, en todos los grupos de interés se da la interseccionalidad, pero en general se asocia, ¿cierto?, que a medida que vamos avanzando en edad, también somos acreedores de algunas condiciones de salud que pueden hacernos tener alguna condición de discapacidad, ¿ya? Y acá el porcentaje de personas mayores de 60 años sin y con discapacidad.
Personas sin discapacidad de personas mayores de 60 años hay un 67,4% y con discapacidad tenemos un 32,6%, ya que es un número importante. Acá algunos titulares en relación a las generaciones y sobre todo a la problemática de las personas mayores, personas adultas. El mercado me jubiló, a los mayores de 50 les cuesta encontrar trabajo en Chile. El rango etario entre 50 y 65 años es uno de los más rezagados en recuperar los niveles de empleo prepandemia. El edadismo y una economía estancada le están jugando en contra. Se asocia, ¿cierto?, a que las personas mayores no trabajan tan bien como las personas jóvenes. Cuando nosotros tenemos grupos diversos y sobre todo también a nivel generacional, es súper enriquecedor y eso debemos entenderlo. Las personas mayores le aportan experiencia a los entornos laborales, así como las personas jóvenes aportan a lo mejor innovación, ¿cierto? Así que es muy buena mezcla. Denme un segundo, voy a cerrar mi ventana porque hay mucho ruido afuera. Ahora sí, perdón. Ya. Entonces, otro titular. Después de los individualistas millennials, ¿cómo la generación Z va salvando los sindicatos con su espíritu colectivo? Aquí vemos lo que hablábamos recién sobre cómo los titulares van encasillando, ¿cierto? Cuando hablamos de estos grupos de interés. Millennials individualistas. O sea, ¿todos los millennials son individualistas? Nosotros generalizamos, tendemos a generalizar. Y eso, lo vamos a ver en el próximo módulo, es un error de comunicación, ¿ya? Y genera barreras, porque cuando yo leo esto y debo hacer una entrevista de trabajo, tal vez me quedo con ese concepto. Mira, millennials, son los nacidos entre tal y tal fecha, ¿sabes qué? Si no está dentro de mis parámetros poder contratar a una persona individualista. Y tal vez no lo es, entonces es muy importante a lo mejor poder no hacer caso, ¿cierto?, de estas clasificaciones o estos titulares a nivel comunicacional. El estudio revela que las personas mayores quieren seguir trabajando, pero con algún tipo de flexibilidad. Ese titular refleja, ¿cierto?, el interés de las personas mayores por continuar en sus trabajos y no necesariamente tiene que ver con los salarios. A lo mejor una persona ya mayor, ¿cierto?, incluso que está jubilada, tiene su jubilación, ¿cierto? A lo mejor una buena jubilación, pero quiere mantenerse activo. Es una persona que todavía, ¿cierto?, tiene muy buenas competencias, se siente activo, quiere relacionarse con otros, tiene ganas de participar, de aportar a una organización. Entonces, hay otros factores más allá de los salarios, ¿cierto?, que llevan a las personas a querer participar del mercado laboral. Y hasta ahora, entonces, hemos visto todos estos grupos de interés: discapacidad, género, diversidad sexual y de género, interculturalidad y generaciones. ¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan cuando hablamos? No, o los grupos de interés. Los grupos de interés se enfrentan, ¿cierto?, a ciertas barreras. ¿Cuáles van a ser las principales? Las personas con discapacidad primero se enfrentan, ¿cierto?, a las barreras del entorno. En el entorno, ya sea en la comunicación de la información, actitudinales, barreras físicas, etcétera, ¿ya?
También tenemos barreras en el acceso a la educación. Las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras para acceder a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles, lo que limita su oportunidad de desarrollo personal y profesional, ¿ya? En la estadística que revisamos en el módulo 1 y 2, ahí veíamos que las personas con discapacidad, ¿cierto?, tenían menos años de escolaridad que personas sin discapacidad. Entonces, claramente también ahí vemos barreras a nivel educativo formativo. También tienen barreras en relación al acceso al empleo. Las personas con discapacidad enfrentan desafíos para acceder al empleo y enfrentan tasas más altas de desempleo, de desocupación, en comparación con personas sin discapacidad. Eso limita, ¿cierto?, su independencia económica y su participación en la fuerza laboral. Cuando hablamos de mujeres, ¿cuáles son las brechas a las que se enfrentan, ¿cierto?, este colectivo? Primero, la brecha salarial. Las mujeres suelen ganar menos que los hombres por el mismo trabajo o trabajos de igual valor, ¿ya? Doble jornada de trabajo. Las mujeres suelen asumir una carga desproporcionada de trabajo y no remunerada, como por ejemplo las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, familiares, además de tener sus trabajos remunerados. Además, otra barrera son las dificultades para la conciliación de trabajo-familia. Las mujeres enfrentan desafíos para equilibrar sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades familiares. Y eso puede afectar, ¿cierto?, su desarrollo profesional y su bienestar personal. Cuando hablamos de diversidad sexual, ¿cuáles son las principales barreras? Primero, el reconocimiento legal y derechos civiles. Pueden enfrentar obstáculos para obtener el reconocimiento legal de su identidad de género o su relación de pareja, lo que puede limitar, por ejemplo, su acceso a derechos civiles como el matrimonio, la adopción, herencias, etc. Tienen falta de redes de apoyo. Las personas del colectivo LGBTIQ+ pueden enfrentar el rechazo y la falta de apoyo por parte de sus familias. Acuérdense del porcentaje que hablábamos de alto, ¿cierto?, de personas que se sentían discriminadas dentro de su mismo grupo familiar, ¿ya? Eso puede llevar a pérdidas de vínculos familiares y sociales, así como también exclusión y aislamiento. Además, este colectivo de personas puede ser más propenso a la violencia y al acoso. Tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia y acoso verbal, físico o sexual debido a su orientación sexual o identidad de género, lo que puede generar ambiente inseguro y hostil para ellos. Cuando hablamos de personas mayores, me salté una, migrantes, migrantes, tenemos la barrera lingüística. Una gran barrera, ¿cierto? Las personas migrantes pueden enfrentar dificultades para comunicarse en el idioma del país de destino. Por ejemplo, el 11,4% de nuestra población, de la población considerada migrante en nuestro país, proviene de Haití, que tiene un lenguaje distinto al nuestro, ¿cierto? Un idioma distinto al nuestro. Y la comunidad venezolana, colombiana, peruana, ¿cierto?, también tienen terminología distinta, a veces no nos entendemos. Así que la barrera lingüística es la primera gran barrera que enfrentan. El acceso al empleo y o vulnerabilidad laboral. Las personas migrantes a menudo se encuentran en empleos precarios, informales o temporales, donde enfrentan salarios bajos, condiciones laborales peligrosas, etc. Y también tienen falta de redes de apoyo. Las personas migrantes pueden enfrentar la separación de sus familias. Muchos viajan, por ejemplo, un integrante familiar a los años después viaja el resto de su familia. Así que, por tanto, mientras la persona se está adaptando y consolidando en el país, está prácticamente solo.
En cuanto a las personas mayores, la primera gran barrera es el desempleo. Las personas mayores pueden enfrentar dificultades para encontrar empleo o mantenerse en el mercado laboral debido a la percepción de que son menos productivas o menos capaces que los trabajadores más jóvenes. Esto puede resultar en desempleo o en subempleo involuntario. El edadismo. Las personas mayores pueden enfrentar estigmatización y discriminación basada en su edad. Eso puede afectar su autoestima, su confianza, su bienestar emocional, así como también puede limitar la participación en la sociedad y en el empleo. Además, también tienen la barrera del aislamiento social. Las personas mayores pueden experimentar este aislamiento social y soledad debido a la pérdida de amigos, seres queridos. Por ejemplo, las personas cuando se jubilan, ¿cierto? Tienen falta de actividad y de oportunidades. Entonces, finalmente, tienen dificultades o barreras importantes a nivel social y comunitario. Además, todos estos grupos, ¿cierto? Todos en conjunto también enfrentan la discriminación, el estigma, el estereotipo y la falta de representación. Ahora, una pregunta, y la idea es que demos unos 5 minutitos para que puedan desarrollar esta pregunta y después me puedan ir contestando qué es lo que piensan. ¿Qué barreras y desafíos visualizan en sus organizaciones para llevar a cabo una inclusión laboral? Hablemos de inclusión laboral en relación a estos grupos de interés de los que hablamos. Pueden referirse solo a uno o pueden referirse a todos. ¿Y qué acciones implementarías en tu trabajo para disminuir las barreras identificadas? ¿Qué barreras visualizan en sus organizaciones para la inclusión laboral y qué acciones implementarías para disminuir esa barrera? Vamos entonces a dar 5 minutos para que desarrollen su idea y después podamos compartir. Ahí Fernanda nos dice que les envió un tipo como planilla para que puedan responder esta pregunta y así después la puedan guardar en la carpeta que le dimos. La idea es que ustedes se queden con ese material. Si no, pueden hacerlo en una hojita blanca y después la traspasan a la planilla que Fernanda les envió. Así que ya, vamos con los 5 minutos.
Ya, sí, vamos terminando para poder avanzar, que nos queda poquito rato. Pueden activar su cámara y su micrófono los que quisieran compartir. ¿Qué barreras y desafíos visualizan en sus organizaciones para llevar a cabo la inclusión laboral? ¿Qué barreras identifican en sus organizaciones? ¿Alguien que quisiera compartir la respuesta? La idea es aquí que Eh, entre todos podamos yo, compartir. Ya, Nerio, muchas gracias. ya. Yo marqué 3 grupos de interés. Ya, Uno, discapacidad, ya. donde me consultan por las barreras y los desafíos. Puse que físicamente, en términos de las condiciones de trabajo para las personas que hoy día tenemos en nuestros equipos, no hay barreras. Sin embargo, creo que hay que trabajar más con la sensibilización del tema en el resto de la organización. O sea, en estricto rigor tenemos 2 compañeros de trabajo que tienen una discapacidad, trabajan en el área operativa, en un área, digamos, de talleres, pero el resto de la compañía como que tiene un conocimiento superficial nomás de estas personas. Entonces, quizás un desafío sería sensibilizar respecto a eso y familiarizarlo un poco más. Eso en Perfecto. relación a cuánto se llama al grupo de interés de discapacidad. Y después marqué generaciones, dentro de las Perfecto. barreras que considero yo las herramientas tecnológicas, algunas herramientas que tienen relación con el manejo de computador y todo ese tema. Buenísimo. ¿Y ahí alguna herramienta también podría ser la capacitación? Sí, 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 todo está orientado a la capacitación, un programa de capacitación y sensibilización, ¿cierto? Le puse una frecuencia de mes por medio, pero en ese mes del medio, digamos, Ujú. realizar encuestas y evaluaciones respecto de la comprensión de los temas o la difusión. Buenísimo. Buenísimo, Nerio. Muy bien. ¿Y te falta un grupo, parece que me dijiste 3? Discapacidad, Sí, generaciones. el otro de interculturalidad, pero pasa un poco más que nada también por la sensibilización. Ya, perfecto. Súper, muchas gracias, Nerio, por compartirnos Ok. esa respuesta. ¿Alguien más, por favor, que quisieras compartir la identificación de sus barreras y las acciones que podría implementar para disminuir esas barreras? Vamos, Hola, anímense. Anita. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, yo conversábamos con el equipo y la verdad es que las barreras son nuestras propias barreras. Ya, Eh, sí. para explicárselos, quizás tan solo del hecho de decir que tú quieres contratar a una persona que tenga una discapacidad, tú te bloqueas y dices que no y pones todos los peros antes de buscar la oportunidad de revisar cómo tú podrías aperturar. Entonces, nos bloqueamos y buscamos las cosas negativas antes de siquiera pensar que podríamos analizar cómo podríamos nosotros aperturarnos. Entonces, ahí tiene que ver un poco quizás con nuestras generaciones, la apertura, y el desafío que nosotros vemos es como hacer la evangelización, más bien concientización, donde tú conversas con esa persona y a través de algunos ejemplos tú te vas dando cuenta que al ir entendiendo la lógica o la dinámica, ellos aperturan y dicen, bueno, en realidad yo no lo había visto de esta manera. O cuando tú le dices, ¿tú crees que aquí no puede trabajar una persona con discapacidad? Y te dicen, no, aquí imposible. Bueno, te aviso que aquí hay personas contratadas que tienen discapacidad y que es una información confidencial
y que todos los años tenemos postulaciones, a veces la gente queda y otras veces por sus competencias no quedan. Entonces, eso hace que la organización, las pequeñas microorganizaciones, empiezan a pensar de manera diferente. Así es que quizás yo no lo clasifiqué de acuerdo a lo que tú nos contaste, pero no, la gran barrera somos nosotros, nuestras propias barreras, y el desafío es cómo tú de a poquito empiezas a hacer que la organización cambie su apreciación de la discapacidad y de la diversidad en general, ¿no? Súper, Ceci. Efectivamente, bueno, uno de los grandes desafíos es cuando hablamos de inclusión laboral, englobando, ¿cierto?, a todos los grupos de interés, es que una de las principales barreras, ¿cierto?, es el poder postular a los puestos de trabajo. El reclutamiento es una barrera bien importante. Por tanto, efectivamente, como dice Ceci, el objetivo es poder abrir todas mis vacantes a quien llegue, a quien llegue. Yo cuando entrevisto, ¿cierto? O voy a evaluar a alguien, lo evalúo desde las capacidades que tiene esa persona y la cruzo, ¿cierto?, con lo que yo requiero para el puesto. Ahora, puede haber una persona con discapacidad que tenga esas capacidades que cruzan, ¿cierto?, con este análisis de puesto de trabajo. O puede haber una persona mayor que tiene las capacidades y que cruzan, ¿cierto?, con este puesto de trabajo. En sí es importante entonces abrirse y no, por ejemplo, decir, este puesto va a ser para una persona con discapacidad. Voy a buscar una persona con discapacidad para esta posición. Voy a buscar una persona migrante para el puesto de asistente de bodega porque quiero contratar a una persona migrante en ese puesto. No, la idea, ¿cierto?, es que nosotros abramos todas nuestras posiciones a los distintos grupos de interés y evaluemos según las capacidades que tenga esa persona. ¿Alguien más que quisiera compartir su respuesta? ¿Alguien? Ya, vamos, en honor al tiempo, vamos a continuar. Nos queda la última temática que tiene que ver con, está asociada al concepto de interseccionalidad. Lo vimos en el primer módulo también, y tiene que ver, ¿cierto?, con el cómo ciertas características se entrelazan en una persona, ¿ya? Una persona está compuesta por distintas características, por ejemplo, ser una mujer en una edad adulta, migrante y que tenga o no tenga discapacidad. Hay una serie de características que van a componer a esa persona y se van a entrelazar. Y aquí tenemos el doble desafío para la inclusión de mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Ser mujer es un gran desafío cuando hablamos de entornos laborales. Pero cuando hablamos de una mujer que tiene además una condición de discapacidad, tenemos un doble desafío. Cuando hablamos, como les decía, de interseccionalidad, los seres humanos estamos compuestos por una diversidad de características que interactúan entre sí y en su conjunto van definiendo experiencias particulares de vida, afectando el acceso a la oportunidad y condiciones. De esta manera, la intersección entre género y discapacidad tiene un impacto en cuanto a las vivencias de las personas, específicamente el tener una discapacidad y ser mujer, o tener una identidad de género que no sea que puede ser masculino o femenino, ¿cierto? Puede conllevar en muchos casos a una doble discriminación. Esto conlleva además a una mayor vulnerabilidad a la violencia, al abuso, a la marginación y a la exclusión. Más del 40% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia de su pareja. Ya. Es muy recurrente, la violencia está muy cimentada
en este porcentaje de mujeres con discapacidad. Son propensas a vivir mayores situaciones de violencia, ¿ya? La pandemia exacerba la desigualdad que sufren las personas con discapacidad. Eso está llevado a la generalidad de personas con discapacidad, ¿ya? Ahora, tenemos un marco normativo cuando hablamos de mujer con discapacidad. Revisemos alguno de este marco normativo. Primero, como panorama internacional, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención se firmó, ¿cierto?, o se inició en 1979 y reconoce expresamente la discriminación contra la mujer solo por el hecho de serlo. La convención tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes y a discutir sobre la discriminación en el mundo. Después tenemos la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujer en Beijing, esto en 1995, no se centró exclusivamente en mujer con discapacidad. Se reconoció en esa convención la importancia de abordar las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres y niñas con discapacidad en el contexto más amplio de la promoción de igualdad de género y derechos humanos, ¿ya? Si bien no se habló específicamente sobre esta doble discriminación, sí se mencionó, ¿ya? Y luego tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya la habíamos nombrado antes, ¿cierto? Que se firma el año 2006 y ratifica Chile el año 2008. Reconoce las intersecciones entre la discapacidad y otros factores, incluido el género, y establece disposiciones específicas para abordar las necesidades y preocupaciones de las mujeres y niñas con discapacidad. En particular, tenemos un artículo dentro de esta convención, que es el artículo 6, que reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan formas múltiples o agravadas de discriminación en la sociedad y establece la obligación de los estados de tomar medidas para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Hay un artículo específico, ya que es el artículo 6 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el artículo 6 insta a los estados a abordar las barreras y estereotipos de género que afectan a las mujeres y niñas con discapacidad y a promover su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida. Ahora, en Chile no hay ninguna ley que hable específicamente sobre las necesidades de mujeres con discapacidad, pero sí se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008, y es así como se han creado otras leyes que protegen los derechos de las mujeres y personas con discapacidad. Tenemos, el 2015 sale el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Tenemos la ley 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Este ministerio actúa como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, lo que deberá incorporarse en la forma transversal de actuación del Estado, ¿ya? Después tenemos la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación, más conocida como ley Zamudio. Sale esta ley el año 2012 y establece las medidas contra discriminación de ciertos grupos propensos, entre ellos por razón de sexo o género. Y por último tenemos la ley 21.015, bueno, y ahora acompañada de la 21.275 también, que es la ley de inclusión laboral, que ya la vimos previamente, ¿cierto? Para empresas con más de 100 colaboradores, en donde
esas empresas deben incorporar el 1% de su dotación en personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Ya. En cuanto a algunas estadísticas, ¿cierto? Las principales inequidades vinculadas al género y discapacidad se dan en 3 ámbitos. Primero, principalmente en la salud, en el trabajo y en situaciones de violencia, ¿ya? En cuanto a la salud, hay una mayor probabilidad de prevalencia de discapacidad en mujeres que en hombres. De hecho, las cifras en Chile demuestran una gran diferencia, un 22 versus un 13%. Pero, ¿por qué si no hay una razón genética puede existir esta prevalencia más alta, ¿cierto?, en mujeres? Tiene que ver con las desigualdades que enfrentan las mujeres, exclusión sistemática de la educación, influye en el desconocimiento de condiciones en el actual, en el empoderamiento y a nivel formativo. Además, también en los conocimientos de las atenciones de salud. No hay problema, Nerio, te mandamos la grabación. De las condiciones de salud. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad carecen de conocimientos en relación a atenderse oportunamente, ¿cierto? Ciertas condiciones de salud. Además, también hay prácticas discriminatorias de género y violencia. Puede haber embarazo precoz, matrimonio forzado, violencia infantil, y todo eso puede ser acreedor, ¿cierto?, de condiciones de discapacidad. Es por eso que el porcentaje es más alto, ¿ya? Además, también no debemos olvidar la longevidad de las mujeres, ¿ya? Las mujeres viven más tiempo, por tanto, llegan más rápidamente a la adultez, hay más porcentaje de mujeres mayores de 60, y por tanto, por eso también puede haber un mayor porcentaje de mujeres con discapacidad. En el trabajo, las mujeres con discapacidad tienen la mitad de probabilidad que los hombres con discapacidad a ser empleadas. Esto se suma a las desigualdades estructurales de empleo, menor salario, peores condiciones laborales, doble jornada, etc. Y en relación a la violencia, las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad por lo menos de 2 o 3 veces mayor que las mujeres de experimentar violencia, ya sea por parte de sus familiares, sus parejas, sus cuidadores o de las instituciones a las cuales pertenecen. Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad. Por lo tanto, al haber 2 condiciones que pueden hacerlas más vulnerables, tenemos un doble desafío y debemos tomarlo como una doble oportunidad. Vamos a ver este video que resume el tema de la doble discriminación hacia mujeres con discapacidad.
Ya. Súper interesante ese video, no sé qué les pareció. A mí me parece súper interesante, creo que es muy decidor de lo que viven, ¿cierto?, las personas o las mujeres con discapacidad. Por último, desafío de las organizaciones. ¿Qué desafío tienen las instituciones o las empresas? Principalmente pueden resumirse en el concepto de inclusión laboral, ¿ya? Uno, incorporar más mujeres con discapacidad a la fuerza del trabajo con igualdad de condiciones laborales que sus pares, pensando sobre todo en la equidad salarial sin segregación ocupacional, pero con ajustes que sean razonables para que todos los trabajadores en su diversidad puedan desempeñarse de manera óptima y productiva. En este sentido, es importante destacar que para que sea inclusión es la organización la que tiene que adaptarse a los colaboradores y no al revés. Además, hay que ir haciendo revisión de procesos y necesidades para evaluar medidas, ¿cierto?, que sean efectivas para la atracción y retención de mujeres y personas con discapacidad. Dos, el segundo desafío, ¿cierto?, es fomentar el reconocimiento, la participación y el liderazgo de las mujeres con discapacidad. Es decir, no solo integrar, sino también preocuparse de que las mujeres y las personas con discapacidad sean partícipes de los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se revisan los procesos, las políticas, la infraestructura o la revisión de sus puestos de trabajo para ejecutar ajustes razonables, etc. 3. Hacer un trabajo extenso de concientización sobre estas temáticas para ir derribando barreras y eliminando las diferentes formas de discriminación en el lugar de trabajo. Esto es tanto un desafío para la empresa como para cada uno de nosotros. El ir haciendo cada vez más consciente, ¿cierto?, al resto de la forma en que vemos las cosas y de cómo podemos mejorar para ir sacando prejuicios y cambiar nuestra actitud. Lo actitudinal, lejos, es lo más difícil, ¿ya? Y puede que muchas organizaciones se equivoquen al inicio, pero poco a poco se puede ir construyendo, ¿cierto?, una organización más inclusiva. Y esos son los grandes desafíos que tienen las organizaciones. ¿Alguna pregunta, comentario para este módulo? Yo sé que es harta información, mucha información muy rápida, en 2 horas. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere compartir alguna reflexión, dejamos estos minutos. Ceci, te escucho. Perdona que me vaya tan atrás. Espérame, pero... Ceci, voy a dejar de compartir para poder vernos todos. Ah. Ahí sí. Ahí sí. Anita, perdona que me vaya tan atrás, pero Sí. quisiera que me explicaras cronológicamente la definición de cuando tú tienes que publicar después de haber habido una desvinculación. Creo que fue la Tienes segunda. hasta el mes siguiente. Por ejemplo, si se va una persona, pongámoslo en el mes de abril. Se va la persona en abril, el 15 de abril,
ponte, yo tengo, puedo publicar hasta el 15 de mayo la vacante que me quedó. Ya tienes un mes después de la desvinculación para poder hacer la publicación en la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me entendieron? O sea, Entendió. se desvinculó al 15 y yo mañana 16 puedo publicar y no Sí. puedo pasar más allá del 15 de mayo. Exacto. Sí, eso es lo ideal. Ahora, tú no estás obligada a contratar en ese puesto necesariamente a una persona con discapacidad. Tú vas a publicar esa vacante. Puede que la tome una persona que no tiene discapacidad. Recuerda que las empresas privadas no tienen selección preferente, a diferencia de las empresas o las organizaciones del Estado, que al aplicar la ley 21.015 sí debiesen tener selección preferente. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario, reflexión, lo que quieran? Estamos ya en la hora, así que la Sí, idea... para ir cerrando. Sí, para ir cerrando. Quiero darles el tiempo, porque si no, después me dicen que voy muy rápido y no doy Sí. el tiempo para la reflexión. Importante, se les envió el material a sus correos. Al que no le ha llegado, por favor, se lo hace saber al programa. Recuerden el correíto del programa. Fer, si lo puedes poner en el chat para que lo tengan. Si les ocurre que revisando el material les nace una nueva duda que no quisieron compartir o que no pudieron compartir acá, o si les da vergüenza, ¿cierto?, compartirla acá, mándenla por correo. Fer me la va a hacer llegar. Muchos de ustedes también tienen mi correo, me la pueden hacer también a través de ese correo, no hay ningún problema. El próximo módulo es el módulo 4, en donde vamos a hablar de comunicación y lenguaje inclusivo y la importancia de este para poder tener entornos laborales inclusivos. Y la importancia también de revisar mis procesos internos que vayan en la línea, ¿cierto?, de la comunicación y el lenguaje inclusivo. Va a estar súper interesante el módulo siguiente, así que este Sí. es uno de los más pesaditos en cuanto a temáticas, que es muy rápido, es mucha información, pero el próximo es súper interesante. Yo ahí quería recordarles un poquito el correo que les llegó de que efectivamente el próximo módulo es el módulo 4 y que el 30 de abril vendría ya el módulo 5 y ahí después de ese módulo vendría el primer control. Luego el segundo control sería el 15 de mayo y la evaluación final del módulo 8, que también es presencial, el 28 de mayo. Eso quería recordarles. Sí, la evaluación no se hace durante la sesión, les va a llegar la evaluación a ustedes vía correo cuando la tengan que dar, y ustedes después van a tener que mandarla y será corregido de manera interna, ¿ya? Sí, Así es que un link. sí, para que no se asusten de que no va a ser así en vivo y en directo la evaluación. ¿Ya? Y eso, también se les envió una modificación del el calendario actualizado, ¿cierto, Fer? Cierto, sí. Las citas Ya. que se les están mandando son las de los cursos, Ya, de los súper, horarios y la fecha. súper, para que ahí lo tengan en cuenta. Cualquier cosita me escriben, es ana.diaz@descúbreme.cl, ya lo tienen. O si no, al correo del programa, que ellos también las pueden ayudar con dudas con respecto a fechas o módulos, ¿ya? Ya pues, los dejo Súper. entonces. Espero que estén muy bien, que tengan muy buena finalización del día durante la tarde. Nos vemos en el próximo módulo, porque también me toca relatarlo en conjunto con una compañera. Así que nos vemos. Gracias. Cuídense, Chao. que estén muy bien.
Gracias, Manu.